Y es precisamente por eso que hemos abierto el diálogo a esto en la mesa de Despierta. Están con nosotros el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, Alfredo Villar, y al coordinador de oficina de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, Fernando Ríos. A ambos, buenos días, gracias por acompañarnos. Y pues con todo esto que está pasando, la cuestión en muchos sectores es la misma. ¿Abrir o no abrir? ¿Cuál es su postura al respecto? Buenos días. Don Alfredo, por favor. Gracias. La idea es la siguiente. Tenemos un gran problema en todos los aspectos, unas crisis económicas y sobre todo está afectando a toda la población estudiantil, al sector educativo. Entonces lo que tenemos que hacer es, como esto va para largo, esto no tiene una solución inmediata y ya se va perdido el ciclo escolar anterior que se suspendió y fue en las clases a distancia y ahora que van a seguir siendo, entonces esto va para largo, está causando muchos problemas a todos los estudiantes, sobre todo con la salud mental, la salud emocional, ya es algo tremendo para ellos y estamos haciendo un retraso en el sector educativo. El gobierno no ha podido ni tiene la capacidad ni los recursos para dar respuesta precisamente a las necesidades del sector educativo y poder resolver esta situación. Entonces es la sociedad la que tiene que participar. Entonces hemos tenido las reuniones con los padres de familia que nos han pedido que veamos la posibilidad de abrir las escuelas. Hay estudiantes también, sobre todo la deserción que está viendo toda esta situación. Entonces una de las situaciones que como ya hay nuevas condiciones de vida, no vamos a regresar a lo anterior, ya tenemos que ir viendo cómo vamos a ir enfrentando esta situación y vamos a hacer que las escuelas, inclusive las oficiales, ya abran sus puertas para que haya educación presencial con todos los protocolos para evitar contagios y todo lo que se tiene que hacer, porque ya es un nuevo concepto de unas nuevas condiciones de vida que tenemos que enfrentar y salir adelante. Eso es por lo que estamos haciendo a petición de escuelas particulares, a petición de los padres de familia, de los mismos estudiantes y que lógicamente hay escuelas que dicen yo no quiero abrir, no quieren arriesgarse. Hay padres de familia que nos han dicho yo no quiero mandar a mis hijos tampoco a las escuelas, pero un gran porcentaje de padres de familia dicen sí, ya se debe abrir, ya debemos hacer algunas cosas. Hay escuelas que también lo dicen y pues lógicamente es respetable cualquier decisión que se está tomando. ¿Ustedes piensan lo contrario desde la Confederación, Fernando? Sí, nosotros hemos sacado varios comunicados. El más reciente es el lunes pasado, en el que nos pronunciábamos por seguir cuidando la salud, por seguir manteniéndonos en casa, como se ha dicho, ¿no? Nos parece sumamente importante que lo fundamental es cuidar a nuestras familias, seguir haciendo este esfuerzo generoso de creatividad que han tenido los maestros y todas las comunidades educativas en diferentes lugares del país para mantener pues un servicio de calidad, un servicio donde los niños se sientan acogidos a pesar de la distancia, ¿no? Esto por supuesto que ha tenido grandes afectaciones. Nosotros hemos investigado en la Confederación que alrededor del 20% de las escuelas particulares al inicio de este ciclo se han visto afectadas al grado de cerrar, ¿no? Especialmente preescolar y bueno, algunas primarias. Entonces, bueno, estas circunstancias sí nos empujan a ir buscando medidas muy importantes de cuidado socioemocional. Eso nos parece fundamental, de apoyo económico a las familias, ¿no? De apoyo de algún modo con reducción de las cargas fiscales, por ejemplo, a las escuelas, ¿no? Nos parece importante que ese es el punto. Por supuesto que la política pública tiene que ser una política pública eficiente que discuta estos problemas, ¿no? A nosotros nos ha asustado mucho que incluso en países donde se decía que había buen manejo de la pandemia, que regresaron a clase, tuvieron efectos desastrosos, catastróficos, ¿no? Y eso no queremos que suceda. Nosotros hemos visto cómo, pues a partir del Buen Fin, de las fiestas decembrinas,
del 6 de enero. Ha habido realmente una situación que ha afectado muchísimo a miles y miles de familias, ¿no? Nada menos ayer el INEGI, o antier, el INEGI nos informaba realmente del número de mortalidad, ¿no? No esperada. Don Alfredo, Entonces, aquí hay una cuestión económica, que hay una afectación importante. Vámonos a algunos números. ¿Cuántas escuelas particulares hay? ¿Cuántas han cerrado? ¿Cuántos empleos se han perdido definitivamente por ese cierre de las escuelas? Para poder también entender esa otra parte de gente, de profesores que hoy se han quedado sin empleo. Aproximadamente son 48,000 escuelas particulares en todos los niveles en toda la República Mexicana. Aproximadamente se han cerrado entre 19,000 y 20,000 escuelas, porque muchas ya definitivamente no pudieron seguir adelante y muchas que no trabajaron este ciclo escolar 2021 y van a trabajar el 21-22, pero la situación está muy difícil. Sí hay un gran problema en las escuelas particulares, pero allí se requiere precisamente que ya iniciemos nuevas condiciones de vida, que buscamos las soluciones para enfrentar esta situación, porque no solamente es cuestión, sobre todo, ¿qué va a pasar con todos estos niños, estas niñas, los adolescentes? ¿Qué futuro tienen? Tiene que ser una educación ya formal, porque esta educación a distancia fue una improvisación, fue una emergencia nada más. No está dando los resultados porque no está llegando a los 36 millones de estudiantes que existen en el sector educativo. ¿Por qué? Porque no todos tienen la instrumentación, la tecnología, no tienen ni televisión siquiera, muchos. Entonces, no podemos continuar en esta situación, tenemos que encontrar soluciones. De allí que precisamente tengamos que participar como sociedad. La sociedad es la que ya tiene las soluciones, la sociedad es la que tiene que hacer todo porque es la que genera las fuentes de trabajo, que genera todo. Entonces, tenemos que salir adelante. Como todo apegado a derecho, no estamos saliéndonos de ninguna ley ni estamos violándola. Simple y sencillamente hay que aplicar la ley y eso es lo que vamos a pedirle al gobierno, Fernando, en cuanto haya ese cambio de secretario de Educación. Perdón, Alfredo. Fernando, ¿ya hay pláticas con la Secretaría de Educación Pública para tratar de avanzar en algún mecanismo que permita rescatar a las escuelas particulares? No hay esta charla ahorita porque todavía está Moctezuma como secretario y no ha salido. Entonces, en cuanto entre la nueva secretaria, lo vamos a hacer. No podemos ahorita tener pláticas con ella porque ella no ha tomado posesión y estaría ejecutando facultades que no tiene y es un delito penal. Por eso tenemos que esperar ese cambio para hablar no solamente con ella, sino con todos los secretarios de Estado, con todos los gobernadores, secretarios de Educación, para que haya una armonía, para que haya sintonía y cómo iniciar las clases, porque esto va para largo y las actividades se tienen que ya reanudar todo, con nuevas condiciones, por supuesto, porque hay nuevas condiciones de vida. Las afectaciones... Sí, más allá de... Sí, Fernando, a eso iba. Las afectaciones económicas ahí están. Si se mantienen las escuelas y los colegios cerrados, ¿cómo paliar esto? Sí, bueno, antes, por lo que decía Enrique, creo que es importante matizar que el 11 de diciembre, bueno, nosotros nos pronunciamos también porque había un llamado a abrir en Campeche, Chiapas y Veracruz, que estaban con el semáforo epidemiológico en verde. Nosotros llamábamos la atención y decir, bueno, ahorita que están estos estados en verde, pues podría abrirse siempre y cuando pues haya un discernimiento sobre los riesgos, ¿no? Y la manera de mitigar estos riesgos, que esto es fundamental. Sin embargo, ahora vemos cómo 2 de estos estados pues han vuelto otra vez amarillo, naranja, y pues eso nos preocupa mucho, ¿no? Que aún vemos que no hay certeza en el manejo de la pandemia, no tenemos claridad con tantos condicionamientos que hay sobre las vacunas, y en ese sentido sí llamamos a la prudencia porque pensamos que al final de este semestre habrá condiciones realmente para un discernimiento donde se pueda abrir de manera contextual las escuelas, ¿no? Causó mucha polémica la vacunación a maestros en Campeche al estar en semáforo verde, esta especie como de experimento para ver si se pueden reabrir las clases presenciales. ¿Cuál es la postura de ambos al respecto de la vacunación a los maestros y al personal docente de las escuelas, don Alfredo?
Bueno, sí, tiene que haber, esa es una de las soluciones que pudieran existir, pero esto no es posible en estos momentos, ya que ni siquiera se han vacunado a todos los médicos y que son aproximadamente 1 millón de personas que habría que vacunar en ese sector. Aquí en las escuelas particulares tendrían que vacunarse cerca de 2 millones de personal docente y administrativo, más los estudiantes, más los padres de familia. Esto va para largo, esto no es una solución inmediata, ni siquiera en este año va a ser esta situación. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar soluciones, participar de una manera activa, responsable, comprometida para esta situación. Y de allí las escuelas, precisamente las que quieran abrir, porque no se pueden abrir todas, porque hay muchos que no quieren abrir, que abran. Inclusive hay padres de familia que dicen que no quieren mandar a sus hijos para no arriesgarlos. Entonces no van a llegar todos los alumnos a las escuelas. Y tenemos que esperar y buscar esas soluciones porque no podemos estar un año más, 2 años en estas circunstancias mientras no se vacune a todo el mundo. Entonces, allí es una de las situaciones por las cuales tenemos que buscar soluciones y es la sociedad la que tiene que participar, los padres de familia, que ahora la Ley General de Educación dice que tienen que participar activamente, estar en las escuelas. Hay que capacitarlos para que también tengan todas las precauciones en sus casas, en la escuela, los mismos maestros, etcétera, y ver qué es lo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque ya no podemos seguir en estas circunstancias y qué futuro le espera a estos niños, qué futuro con un retraso de la educación, etcétera. Entonces sí tenemos que buscar soluciones para encontrar un desarrollo armónico, integral, humano de nuestra sociedad, con toda la responsabilidad. Por eso es de que es importante hacer del conocimiento de los padres de familia a través de una capacitación de los maestros, etcétera, de qué es lo que se tiene que hacer, sus responsabilidades y que participen realmente en estas soluciones. ¿Ya han descartado cualquier posible ayuda fiscal, financiera, laboral por parte del gobierno federal hacia las escuelas particulares, Fernando? Sí, creo que a nivel federal no hemos visto ningún aporte significativo. A nivel de los estados sí ha habido alguna reducción, sin embargo, pues esta ha sido especialmente durante los primeros meses. Creemos que este es uno de los puntos donde las escuelas particulares deben de tener una mayor reflexión con los estados y también con la federación para hacerlas viables, ¿no? Al gobierno federal y a los gobiernos estatales, por supuesto que les debería de interesar pues cómo estas escuelas garantizan el derecho a la educación y por otro lado, pues también las afectaciones económicas que pueden tener tantos maestros y bueno, toda la comunidad educativa. En ese sentido, pues sí hay que llamar la atención de que no estamos preparados por más que se haga un esfuerzo en Campeche, no se podría hacer esto a nivel nacional, ¿no? Creemos que lo que dice la Organización Mundial de la Salud es muy importante. Los niños pueden contagiarse y de manera grave también. Entonces, imaginémonos con un niño que sea sintomático, pues puede tener contacto con un porcentaje muy grande de otros niños que pueden a su vez afectar pues a sus abuelitos, ¿no? A personas que están enfermas en sus hogares. Entonces creo que sí, hay una exigencia muy fuerte en las políticas públicas que sea con mucho mayor claridad en todo el proceso de vacunación. Creo que tiene que haber una mayor participación de los diferentes actores de la sociedad. Don Alfredo, ¿qué ejemplos exitosos de países puede copiar México para un regreso a clases presencial? Y por el contrario, ¿qué ejemplos podrían poner para mantener las clases en línea pues hasta que la pandemia termine prácticamente? Empecemos con usted, don Alfredo. Bueno, precisamente esta es una de las situaciones que hay muchos países europeos como España, Italia, Alemania, etcétera, Japón, etcétera, que sí ya han reiniciado clases presenciales. Y lo que pasa es que cuando en una escuela hay un contagio, cierran esa escuela. No cierran todas las escuelas, cierran la escuela donde haya ese contagio, que eso es lo que podríamos hacer nosotros también. Y se vuelven a abrir, pero sí está habiendo clases presenciales y solamente cuando hay una emergencia, que dura muy poco esa emergencia, pueden abrirse o cerrarse las escuelas, que lo vamos a hacer en un momento dado, pero no pueden estar cerradas definitivamente. Ya llevamos casi un año con las escuelas cerradas
todo el sector educativo nacional, y va para largo, porque ya se dijo que hasta junio, y no creo que en junio podamos abrir, en agosto que podamos abrir ya las escuelas. Entonces, por eso es que es importante tomar ya decisiones, ver qué es lo que podemos hacer y tomar todas las precauciones. Por eso es importante este programa que ustedes están haciendo para hacer conciencia en toda la sociedad de que su participación debe ser responsable, activa, para que podamos salir adelante, porque no podemos seguir encerrados, porque está causando problemas emocionales a todos los estudiantes, y cómo eso puede quedar de por vida, esas consecuencias, y no puede ser de esa manera. Y además el retraso precisamente de la educación. ¿Qué pasa si en estos momentos tenemos muchos estudiantes ya han renunciado de secundaria, ya no quieren estudiar? ¿Por qué? Porque tienen las necesidades de trabajar, porque no les interesa. Los niños que están estudiando a distancia no pueden soportar tantas horas en la televisión. ¿Y qué pasa si en un momento dado tienen alguna duda, no entendieron algo? ¿Quién les va a dar respuesta? Entonces, ese es el gran problema, que tenemos que ya modificar y encontrar soluciones a estas nuevas condiciones de vida que tenemos. Fernando, ¿alguna evidencia de algún país que haya vuelto a clases presenciales y que las escuelas hayan sido factor de contagio? Estos super spreaders, como se les conoce en el mundo. Bueno, el New York Times relata la experiencia de Israel, una experiencia desafortunada, ¿no? Donde tenía índices muy bajos de contagios, y se había logrado abatir. Y a partir de esto se abren las escuelas y efectivamente se dan los contagios, ¿no? Creo que esto fue una experiencia negativa que marcó con mucha precaución. Y bueno, vemos en los países europeos cómo se abrieron, y luego hubo una segunda ola de pandemia muy fuerte. En ese sentido, creo que sí se debe de abrir el debate para ver en qué estados, en qué regiones se puede abrir y bajo qué condiciones, ¿no? Creo que estamos en ese momento, en un momento de abrir de manera contextual las escuelas donde haya ciertos niveles adecuados, ¿no? Es decir, no se puede hablar en general. Sabemos que ahorita estamos en el peor momento. La Ciudad de México tiene altos niveles de decesos, ¿no? Muy dolorosos para muchas de esas familias. Entonces, sí consideramos en la Confederación que debe de haber estos niveles de cuidado socioemocional, ayudas económicas para los diferentes ámbitos o sectores de la sociedad, entre ellos el educativo. Y bueno, por supuesto, seguir cuidándonos, ¿no? Creo que la responsabilidad es una responsabilidad de toda la sociedad, y de parte del gobierno, pues crear las estrategias adecuadas y eficientes para que todos estemos seguros. Pues este tema polémico, como el resto, desde luego, en medio de la pandemia. Les agradecemos mucho a ambos haber estado en Despierta esta mañana. Gracias. Al contrario, muchas gracias, y estamos en contacto.